Hola, vamos a la clase 28 entonces, escalamiento de la tecnología. Aquí hay un par de papers bien interesantes. Este es el mismo Gordon Moore, el de la ley de Moore. Este es el paper original de la ley de Moore. Y otro paper en que él mismo explica un poco y dice que la exponencial no puede llegar al infinito, pero que puede ser retardado de alguna forma, ¿cierto? O sea, él básicamente dice que no estamos tan mal. Entonces, la tendencia de la miniaturización de las longitudes mínimas de los circuitos integrados ha permitido tremendas mejoras en el desempeño de los circuitos digitales, principalmente, y analógicos. Sin embargo, el escalamiento de tamaño va acompañado con un escalamiento en el voltaje, ¿cierto? Se achican los tamaños para mantener el campo eléctrico constante, que achica los voltajes. Si aumentamos mucho el campo eléctrico, terminamos con ruptura o efectos que no queremos que ocurran, ¿cierto? Y este escalamiento del voltaje impacta negativamente la razón señal al ruido, ¿cierto? La señal baja porque baja la máxima excursión, el ruido se mantiene, entonces todo esto tiende a bajar. En esta clase estudiaremos algunas de las consecuencias de la miniaturización en el diseño de circuitos integrados analógicos. Entonces partimos con la ley de Moore. Este, este son figuras del paper que escribió en 1965. Él predijo un crecimiento exponencial en el máximo número de transistores en los circuitos integrados. Básicamente era algo así como 2 por al año. En la práctica terminó siendo 2 por cada 18 meses, pero sigue siendo bastante bueno. Y Moore tuvo razón. Y aquí vemos los microprocesadores de Intel. Este cuadro sale de Intel. Y es impresionante. Por ejemplo, yo tuve un 8086, 29.000 transistores, no es gran cosa. Ojo que no lo tuve en el 78. Fue más bien por esta fecha, por ahí. Por aquí diría yo. 286, 386, wow. Aquí ya empezamos con números que, uff, ¿se imaginan las herramientas de CAD cómo tienen que haber mejorado en ese tiempo? Porque es realmente imposible diseñar algo de 600 millones de transistores, wow. O 1.000 millones de transistores o 2.000 millones. Curiosamente los FPGA les ganan a los microprocesadores en cuanto a número de transistores por chip. Los FPGA son los chips que tienen más transistores de lo que se ha hecho hasta el momento. Así que seguimos. Transistores más pequeños. Fíjense que en los 80 se hablaba que esta era la barrera, un micrómetro, que más abajo de esto no se podía. Y se pudo. Luego, no, perdón, en los 70 se hablaba de que esta era la barrera. En los 80 se hablaba de 250 nanómetros. Ese era el límite mínimo, que era imposible diseñar transistores más chicos que eso. Bueno, la historia demostró que estaban equivocados. Actualmente se habla de algo así como que este fuera el límite, del orden de 10 nanómetros, 15 nanómetros, por aquí. Ese es como el límite del que se habla en este momento. Y vamos a ver cómo resulta. Vamos a ver. Esto es 01, 02, 03, 04, 05. Este es el que están diseñando ustedes, este nodo de aquí, que es de principios de los 90. Y bueno, en esos tiempos todavía era fácil sacar 4.000 de ganancia, como en el proyecto. Así que no es tan grave. De aquí en adelante cada vez se vuelve más difícil sacar ganancias. Vamos a ver por qué. Entonces veamos transistores más rápidos. Entonces aquí también sale del paper de Moore.
cada uno de los procesadores, ¿cierto? En el año en que fueron introducidos y la cantidad de, ¿qué es eso? MIPS. IPS. Mega instrucciones por segundo. Esto era lentito, imagínense, llegaban 1 mega. Y esto es medio discutible. Yo tuve uno, claro que capaz que ha estado overclockeado. Fue en esta época más o menos. Fue por aquí. Y tiene que haber llegado a 4,77 MHz. 4,77, sí. Y otro que llegaba a 12. 12 un poco más abajo, 12. Mi 386 corría a 20. Así que bueno, sí, está un poco corrido, tal vez. Tal vez esto fue en la época en que fueron introducidos, algo así. Los primeros 386 corrían como a 12, creo yo. O algo así. Es bien impresionante, ¿ah? Y en esos tiempos el sistema operativo era mucho más simple. Si ustedes eh, ven en esa época lo que había, Windows estaba recién partiendo. Yo me rehusé a usar Windows por mucho tiempo. Yo usaba DOS o DOS, que era mucho más rápido, pero Windows tiene sus ventajas también. Mm, De hecho, hay quienes postulan que la eficiencia del procesador del sistema operativo lleva una curva de este estilo y que al final, en la práctica, o más bien así, en la práctica si sumamos ambas curvas, llegamos a que siempre los computadores parecen igual de rápidos o igual de lentos, si quieren, da lo mismo. Bueno, transistores más baratos. Y esto es al final lo que mueve la industria, es el tema de la plata. Eso es lo que hace que la industria electrónica funcione. En los 60, fines de los 60, estamos hablando de $1 por transistor y ahora estamos hablando de nanodólar por transistor. Es muy impresionante. Eh, bueno, ley. El término ley de Moore fue acuñado por la prensa. En realidad fue acuñado por un tipo en Caltech y después la prensa lo repitió y lo repitió. Y es un término como que llama la atención, pero no hay ninguna ley fundamental que establezca una miniaturización progresiva en el tiempo, ¿cierto? Esta tasa de mejoramiento de la tecnología tiene sentido para la industria, ¿ah? Y mantiene un cronograma predecible en cuanto al futuro de los semiconductores. Esto no es una cuestión que un par de tipos lleguen y digan a ver cómo va a ser el futuro. Se juntan todas las industrias electrónicas, o sea, se juntan todos los agentes más importantes en la industria y deciden básicamente cuáles van a ser los nodos tecnológicos en el futuro, ya hacen planes a 2 o a 5 años o a más. Y esto les conviene a todos porque los tecnólogos de dispositivos tienen que ver cuáles son las metas que se tienen que proponer para lograr los transistores de acuerdo al nodo tecnológico que se viene. Las compañías de equipamiento se las tienen que arreglar también porque estamos hablando de tecnologías de fotolitografía, etcétera, que son súper, súper caras. Y estos tipos no pueden diseñar algo si es que no se va a vender. Están los diseñadores de circuitos que tienen que empezar a pensar en técnicas para poder diseñar con transistores que son súper, súper complicados, cada vez más complicados. Y está la gente de marketing y de venta de semiconductores que también tiene que decidir qué es lo que quiere hacer con esos transistores en el futuro, ¿cierto? Entonces al final son todos estos los que se ponen de acuerdo y producen un cronograma y este cronograma está en un documento que es del ITRS, International Technology Roadmap on Semiconductors. Me parece que esas son las siglas. Esto nació del NTRS, que era el National, lo mismo. Y estos tipos se juntan y desarrollan todo el plan para el futuro. Ustedes pueden bajar documentos del ITRS gratis, están disponibles en la web. Y así pueden ver cómo se viene la tecnología. Y después me cuentan, porque son documentos largos y yo no me he dado el tiempo de leerlos, eh, ni siquiera completo. Para preparar esta clase leí algunas partes, pero en realidad son muchos, muchos documentos. La realidad es que la ley de Moore es un lazo de control que mueve la industria electrónica. ¿Mm? No es que sea una ley que dictamina esta miniaturización, sino que es más bien la industria que está tratando de perseguir de alguna forma lo que Moore predijo. ¿Mm?
Y la innovación es extrema y está alimentada por dinero y por mucho talento. Es impresionante. Está el mercado, la ley de Moore, el ITRS, y estos dan la referencia, ¿cierto? Y después está la industria electrónica que a través del desarrollo y la investigación tratan de llegar a esa referencia. Y si es que hay algún error, se le mete más plata y esta cuestión funciona así. El problema es que la plata que se le va metiendo es cada vez más grande. Y es que es una industria que además da mucha plata. Por darle un ejemplo, ahora que estuve en Estados Unidos, me contaba un amigo que un tipo que sale de la universidad como bachelor, 4 años de estudio, y lleva un tiempo trabajando en layout de circuito integrado analógico, un tiempo trabajando, por supuesto, le pagan del orden de $100 por hora por hacer layout, por estar todo el día jugando Tetris, básicamente. Es bien impresionante, ¿ah? Porque es un tipo que salió con un grado que es un poquito menor que el grado de ingeniero, y después de un tiempo puede llegar a ganar $100 por hora. Wow, eso es impresionante. Bueno, probablemente la mitad de eso se le vayan impuestos, pero... Y ustedes están ya en la última clase de este curso y perfectamente podrían ganar su buena plata haciendo circuitos integrados. Si esto de la industria de la microelectrónica es bien interesante. En Estados Unidos falta talento, pese a lo que uno pudiera creer que en Silicon Valley, que falta talento analógico. Acabo de conversar con un amigo en Slack, que de hecho me ofreció quedarme allá y le dije que no, por supuesto. Pero este tipo me contaba que estaban buscando a alguien que, que diseñara circuitos integrados analógicos para Slack y me comentó que no encontraban a nadie que pudiera decirle en una entrevista de trabajo cuál era la ganancia de un amplificador. Súper sencillo. Ustedes todos saben hacer eso. Al final contrataron al primero que supo responder esa pregunta y, y ustedes perfectamente podrían responderla. Después de este curso, ustedes están capacitados para diseñar circuitos integrados analógicos. Eso es increíble. Y lo otro curioso es que los circuitos integrados analógicos no mueven tanta plata como los digitales, pero hay mucha mayor densidad de plata. Hay mucha mayor cantidad de plata por agente. No tengo datos en este momento, pero tal vez les puedo conseguir algo. Bueno, este es un gráfico del, del equivalente al ITRS, pero de Europa, que predice que las ventas de los semiconductores va a alcanzar las ventas mundiales de electrónica en no mucho tiempo más. Y el producto mundial bruto, o no sé cómo se llama eso, eso que llama a la gente que entiende de estas cosas, yo solo entiendo de chips. Y en algún tiempo más también, ¿cierto? Es bien impresionante. No, por supuesto, esto no puede ser así, esto va a decrecer de alguna forma esta tasa y finalmente van a establecerse debajo de esto, pero es bien impresionante cómo las ventas de semiconductores del mundo ha sido cada vez más importante y no nos queremos quedar fuera, ¿cierto? Chile debiera ponerse las pilas con esto. Fábricas de semiconductores. Fíjense en esto, el costo de la herramienta de litografía, de la herramienta que puede producir los patrones en los semiconductores. Estamos hablando de, wow, wow, 10 millones de dólares. Y así nos vamos, subiendo a probablemente cerca de los 100 millones de dólares en esta época. Impresionante. Y una de estas instalaciones de manufactura de semiconductores son 5.000 millones de dólares o incluso más. Entonces las compañías tienen que hacer alianzas, no les queda otra. De una sola compañía no se la pueden con esto. Y hacen alianzas y comparten equipamiento, y equipamiento carísimo que cuesta una fortuna hacerlo funcionar para cada una de las partes del proceso, que son
procesos largos, ¿cierto? Que demoran un par de meses en fabricar un wafer. Así que, bueno, eso es lo que se viene. Y esto que está aquí es el estado del arte en tecnologías de semiconductores. Ya estamos llegando al nodo de 22 nanómetros. Longitud de canal eléctrica de 10 nanómetros. ¿Cómo eso? Bueno, esto es lo que se puede fabricar, pero en la práctica hay debajo de la compuerta, ¿cierto? Aquí cuando es 22 nanómetros, eso es el ancho del polisilicio que va sobre la compuerta, ¿cierto? Ahí sí. Pero en la práctica, la longitud es mucho más chica, 10 nanómetros en este caso. Uno de 90 nanómetros, la longitud eléctrica o longitud de canal eléctrica es de 50 nanómetros. Y así, para 45 nanómetros, longitud eléctrica es de 25 nanómetros o algo así. ¿Se fijan? Estamos hablando de espesores de óxido con puertas de 10 angstrom o tal vez menos. 8 o más capas de metal. Es realmente impresionante. Respecto a los semiconductores, este es el Intel Nehalem tal vez, de 45 nanómetros, o sea, no es lo más, pero está dentro de lo más nuevo que se ha hecho. Y estamos hablando de 2,3 mil millones de transistores. Y ya están trabajando en tecnologías más rápidas que esto, y más con longitudes de canal más chicas. Y no solo en digital, también en analógico. Aquí tenemos un System on Chip, esto es SoC, System on a Chip, en 65 nanómetros, que tiene una parte digital, tiene un transmisor, un receptor, ¿cierto? Tiene un transceptor embebido. Aquí ven inductores, estos son inductores en el chip. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante que funcionen. En los 60 decían, qué estupidez hacer un circuito con varios transistores si apenas podemos hacer funcionar uno. Ahora 2,3 billones de transistores y todos funcionan bien. Es impresionante, es realmente impresionante. Estamos hablando de cientos de personas trabajando, probablemente 200, 300 ingenieros trabajando en un diseño como este durante 2 o 3 años. Imagínense la cantidad de horas hombre que hay. es- el nivel de complejidad es impresionante. Y en un pedazo de silicio, un par de centímetros cuadrados o algo así. Entonces ahora vamos a hablar del impacto del escalamiento. El escalamiento favorece enormemente a los circuitos digitales, ¿cierto? Logra mejoras simultáneas en la velocidad del circuito, ¿cierto? Estamos hablando de capacitancias más chicas, por lo tanto pueden moverse más rápido, pueden conmutar más rápido. Área del circuito más pequeña, disipación de potencia, ¿cierto? La disipación de potencia es proporcional a CV cuadrado. Tiene que ver con toda la carga que uno puede disipar o más bien descargar en un chip. Entonces, esta es la carga de las compuertas de los transistores. Hay un F entre medio que tiene que ver con la frecuencia, mientras más rápido descargo, ¿cierto? Hay un alfa también entre medio, una constante que tiene que ver con el factor eh, de uso, qué porcentaje del tiempo uso los transistores. Pero en fin, estamos hablando de menores voltajes, menores capacitancias, mucha menor disipación de potencia, ¿cierto? Se reduce, la energía por cada operación se reduce al cubo prácticamente, porque este se reduce linealmente al cuadrado, ¿cierto? Y este linealmente, o tal vez incluso mejor. Entonces, ¿cómo afecta el escalamiento a los circuitos analógicos? Eso es algo que queremos entender. Hay algunas citas célebres. Este tipo dice que el escalamiento va a lograr mejoras significativas en la eficiencia de la potencia. O sea, este es súper optimista. Este otro dice que, a diferencia de los circuitos digitales, los analógicos se beneficiarían del escalamiento solamente si la fuente de poder no se escala. Entonces este no es tan optimista, dice que
que no podemos seguir reduciendo el voltaje, que el reducir el voltaje ya no es tan fácil. Y este otro dice que la evolución de CMOS va a continuar por muchos años, lo cual beneficia a los circuitos digitales, pero no tanto a los analógicos. Mi opinión va más por este lado. Yo diría que harto de esto, algo de esto. Yo no estoy de acuerdo con esta declaración. Pero como ven, no hay una conclusión universal. Estamos hablando de que son tres declaraciones en años muy parecidos y las tres declaraciones son no contradictorias, pero un poco, o sea, estas dos son un poco contradictorias, ¿cierto? Y esta está algo entre medio, entonces no es fácil decir. Y depende de los supuestos que consideremos, depende un poco de qué estemos hablando. Entonces vamos a ver cuáles son nuestros supuestos y nuestras preocupaciones. A medida que escalamos la tecnología tenemos menor excursión de voltaje, ¿cierto? Y tenemos ganancia intrínseca más baja, lo cual complica el diseño. Y excursión de voltaje baja y ganancia intrínseca baja, pucha, no podemos cascodear porque tenemos poca excursión, ahí se vuelve un problema. La variabilidad, si es algo que tiene algunas capas atómicas, le falta una capa atómica y ya cambió inmediatamente su comportamiento, ¿cierto? Distorsión, corrientes de fuga en compuerta, aislación, cuando hay algo tan chico, el efecto túnel pasa a ser relevante. Costo, este costo es un tema muy importante. Exactitud de los modelos se vuelven cada vez más difíciles de obtener. Entonces vamos a ver algunas tendencias, GMID y FT. Aquí hay unos gráficos que salen de las transparencias de Merman, en que pone GMID versus VOV para diferentes tecnologías y vemos que son todas más o menos parecidas. Estas prácticamente no se ven afectadas por el escalamiento, ¿cierto? GMID era del orden de 2 partido por VOV cuando estamos en esta región, ¿cierto? De 2 partido por VOV, entonces no pueden ser muy diferentes. Y esta otra, en cambio, tienden a 1 partido por NKT partido por Q o algo así, ¿cierto? Y eso tampoco cambia mucho porque son límites fundamentales. Entonces al final las curvas de GMID versus VOV no cambian mucho. Las de FT sí mejoran, esas sí mejoran considerablemente. FT mejora a medida que la tecnología se hace más chica, ¿cierto? Y eso permite circuitos CMOS para RF, para gigahertz. Eso es muy importante, bien impresionante. ¿Qué más? Si multiplicamos GMID por FT, ¿se acuerdan? Llegamos a un punto como que le habíamos llamado un punto bueno para diseñar. Este punto se mantiene, se tiende a ir un poquito a la izquierda, tal vez por efectos de canal corto. Entonces al final terminamos moviendo este punto más inversión débil, pero sigue siendo algo relativamente estable en el tiempo. ¿Qué pasa con la excursión de señal posible? A ver, ustedes están diseñando en 5 volts, que es este de aquí. A 5 volts ustedes todavía pueden hacer cascodos telescópicos, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos aquí? Si llegamos a 1 volt, este es más o menos el límite, ¿ah? Más abajo de esto no vamos a ir. Esto es 1 volt y es poco probable que lleguemos mucho menos que eso. Hay circuitos a 0,9 volts, qué sé yo. Pueden bajar un poco, pero no van a bajar mucho más que eso. Ni en digital. Entonces, veamos qué podemos hacer con eso. Ya, si queremos que esto tenga una salida relativamente decente, estamos limitados por VOV aquí y VOV aquí. Pero ese VOV en realidad no nos limita tanto porque hay otra limitación aún peor, que es el 4KT partido por Q, que tiene que haber aquí, ¿cierto? O sea, la excursión tiene que ser menor que VDD menos 8KT partido por Q. El doble si es que estamos hablando de circuitos totalmente diferenciales, pero da lo mismo. Depende de lo que estemos hablando, por supuesto. Entonces estamos hablando aquí de
¿De cuánto estamos hablando? Si estos fueran 5 volts y estos son 4 kT partido por Q son 100. ¿Cuánto es esto? Estos son como 100, 200 milivolts. ¿Será eso? 200 milivolts, tan simple. Entonces nos da 4,8 volts. Pero si estamos en un volt, estamos en 1 menos 200 milivolts. 800 milivolts no es tanto, ¿ah? Ya es complicadito diseñar un circuito que tenga una excursión tan baja. Entonces veamos qué tan malo es. Desempeño de circuitos limitados por el ruido. Sabemos que la potencia es proporcional a V de D por I sub D. Sabemos que el ancho de banda es proporcional a Gm partido por C. Típicamente, así como hemos llegado a cifras de mérito, ¿cierto? Y el rango dinámico es proporcional a la excursión al cuadrado partido por Kt partido por C. Definámoslo de esta forma, ¿de acuerdo? Esto es ruido, esto es excursión al cuadrado. Entonces, vamos a ver una cifra de mérito que nos permita cuantificar de alguna forma los efectos del escalamiento. Esta cifra de mérito va a ser el ancho de banda por rango dinámico. Queremos un circuito que tenga mayor ancho de banda, mayor rango dinámico. Y queremos un circuito que tenga menor potencia. Vamos a ver cómo esta cifra de mérito cambia con el escalamiento. Entonces esto, si hacemos la ecuación, nos va a dar proporcional a V de D por, vamos a ponerlo de una forma un poco extraña, pero después van a entender. Excursión partido por V de D al cuadrado por GMI. Interesante. Interesante forma de verlo. Entonces, ya vimos que el escalamiento nos baja V de D. Buh. Veamos qué pasa con la excursión partido por V de D. Los diseñadores analógicos han trabajado mucho para mantener o incluso mejorar la razón excursión a V de D. Un ADC típico en 0,5 micrómetros, la excursión a V de D era 2 quintos. Un ADC típico en 90 nanómetros, la excursión a V de D es 0,5, o sea, mejora. Esto incluso puede mejorar o mantenerse, así que digamos que se mantiene más o menos parecido. ¿Y qué pasa con GMID? Bueno, acabamos de decir que GMID no cambia, pero FT, que es consecuencia de GMID, sí mejora. Entonces esto de aquí, tal vez podemos agarrar nuestro circuito por aquí, ¿eh? A ver, veamos qué pasa. Aprovechemos el FT. Entonces en este gráfico, ejemplo, para FT igual 50 giga, en 130 nanómetros el GMID es 8 milisiemens por miliampere. En 90 nanómetros, o sea, un nodo tecnológico más allá, GMID es 16. O sea, estamos en inversión mucho más débil. O, dicho de otra forma, obtenemos el doble de GM por la misma corriente. O sea, si metemos la misma corriente a este circuito, obtenemos el doble de GM. O dicho de otra forma, para obtener el mismo GM en ambas tecnologías, en esta necesito la mitad de la corriente. Entonces, para aplicaciones de velocidad fija, con un FT definido, un FT alto puede ser aprovechado para mitigar las desventajas de un VDD bajo. Estamos hablando de circuitos que estamos operando transistores en inversión débil. Inversión débil básicamente significa que el transistor está casi apagado. Y el transistor casi apagado en tecnologías rápidas, nuevas, nos da mucho mejor velocidad que un transistor bien encendido en tecnologías más antiguas. Impresionante. Así que tenemos que aprovechar eso, aprovechar que el FT de los transistores crece considerablemente. Consideraciones adicionales. Los bloques analógicos nunca están totalmente limitados por ruido térmico. Digamos que algunos de ellos, los más sensibles, el amplificador de entrada, qué sé yo, esos van a estar limitados por ruido térmico. Pero los bloques que le siguen no van a estar limitados por ruido térmico. Entonces es relativamente común tener más o menos un 50% en potencia dinámica, esa que en los circuitos digitales es
CD cuadrado, ¿cierto? Proporcional a C o a FCD cuadrado, que es la potencia que depende de la velocidad a la que opera el circuito. Y esa decrece con el escalamiento, porque decrece B, decrece C, aunque aumenta F, pero la potencia, la energía por operación decrece con el escalamiento. Entonces los diseñadores están continuamente desarrollando y mejorando las técnicas de diseño para bajo voltaje. Hay publicaciones recientes que han demostrado desempeño de bloques analógicos súper buenos a 1 volt. La conclusión es que el diseño analógico es desafiante a 1 volt, pero no es imposible ni empeora mucho tampoco. Hablemos de la ganancia intrínseca. Este es un tema más bien complejo. Esto todavía parece un transistor, pero esto de aquí ya parece una resistencia. Esto de aquí a 90 nanómetros. ¿Y cuál es GM partido por GDS? Estamos hablando de 10. Esta es la ganancia intrínseca de un transistor a 90 nanómetros. Imagínense a tecnologías más nuevas. ¿Cómo podemos diseñar un op-amp con dispositivos que tienen ganancias de 10 y que más encima no podemos cascodear mucho porque están limitados en voltaje? ¿Y cómo empeora esto en nuevas tecnologías? Entonces, la ganancia intrínseca en el futuro cercano, estas son modelos y estas son simulaciones de unos CAD que se usan para analizar cómo viene la tecnología. Básicamente analizan y sacan todas las ecuaciones de un transistor y tratan de sacar las curvas a partir de ello. Entonces vemos que se ve bastante feo. 45 nanómetros se ve bastante feo. 10, con 10 no se puede diseñar. Soluciones: usar dispositivos de longitud no mínima. Eso no resuelve el problema de la excursión de voltaje, pero sí nos ayuda a tener más ganancias. Usar dispositivos asimétricos sin implantes de bolsillo en el lado del DREN. ¿Cómo eso? Bueno, los dispositivos modernos hay un asunto. Las regiones de agotamiento son súper grandes. Y cuando estos transistores se hacen cada vez más chicos, la longitud de canal se hace más chico, entonces estas regiones de agotamiento eventualmente se van a topar. Y cuando se topan, el transistor conduce, se produce un efecto que se llama punch-through o perforación, y eso hace que el transistor conduzca. Entonces, para evitar eso, lo que se hace en los transistores modernos es poner un implante de bolsillo. Estos implantes de bolsillo que se llaman son unas regiones que tienen alto nivel de dopaje y que reducen el tamaño de la región de agotamiento para que no se topen. Entonces una opción es usar transistores asimétricos que tengan implante de bolsillo en S, pero no tengan implante de bolsillo en D. Esa es una posibilidad. Estos se llaman dispositivos asimétricos o dispositivos A. Otra opción es no usar operacionales en esta tecnología, olvidarnos de la realimentación y usar todo enlazo abierto y luego hacer calibración digital. Total, el procesamiento digital es cada vez más barato. Esto es un tema de investigación del profesor Merman en Stanford. Él hizo su tesis de doctorado en Berkeley en este tema. Entonces vamos a ver cómo sería un dispositivo A. Esto es un dispositivo A y este es un dispositivo estándar. Estos de aquí tienen que ver con, estos colores tienen que ver con la ionización. Aquí vemos que el dispositivo asimétrico tiene un implante, mientras que este otro tiene dos implantes. La remoción del implante ensancha la región de agotamiento y podría hacer que se toparan las dos y podría haber punch-through o ruptura, ¿cierto? Perforación, perdón. Eh, Ruptura por perforación, reduciendo la ionización por impacto y mejorando la resistencia a salida. O sea, esto hace que RO aumente. Veamos, comparemos. Esta es la ganancia intrínseca de dispositivos alternativos. Esto es longitud mínima y bastante malo. Esto es un dispositivo de longitud no mínima, que ya tiene una ganancia más decente. Y un dispositivo A, ¿cierto? Que el que acabamos de ver, ese ya tiene una ganancia mucho mayor.
Entonces es posible que el dispositivo A eh, tenga futuro, ¿cierto? En diseño analógico. Y en estos casos todos fueron a 80 nanómetros, dispositivo de longitud mínima fue 24, o sea, este es de 24 nanómetros, 80 nanómetros, estos 80 nanómetros, súper buena ganancia. Súper buena, o sea, súper buena para 80 nanómetros. Excelente. ¿Qué pasa con FT? Bu. Bueno, FT es mucho más bajo en un dispositivo de longitud mínima de 45 nanómetros, ¿cierto? Pero sigue siendo más alto que un dispositivo de longitud mínima de 90 nanómetros. O sea, igual mejora. Entonces mejora un poquito el FT, mejora bastante la ganancia. Y además que no necesitamos FTs tan altos en un op-amp. Generalmente uno puede diseñar op-amps súper buenos para aplicaciones muy exigentes sin necesidad de un FT tan alto. Ya estamos llegando con los FT actuales a desarrollar circuitos de RF en CMOS y eso es factible con los FTs que hay ahora, ¿cierto? Otro problema, variabilidad. Estamos hablando de que un par de átomos de dopaje más o menos bajo la compuerta pueden hacer una gran diferencia en cómo se comportan los transistores. Los transistores son súper, súper chicos y no son cuadrados o no son rectangulares. De hecho, un rectángulo dibujado en nuestra herramienta de CAD, uno dibuja bonito la compuerta y dibuja debajo de la compuerta las difusiones. Esto es G, esto es S, esto es E. Uno dibuja esto, en la práctica va a terminar con eso, ¿cierto? No se convierten en rectángulos y de hecho las herramientas de CAD más modernas internamente lo que hacen es agregarle unos cachitos aquí. Esto se llama red o mejora de la resolución, que es la misma tecnología que usan las impresoras a inyección de tinta para poder imprimir. Básicamente pasan esto por funciones de transferencia inversa, de manera que esto al quedar dibujado se parezca más a un par de rectángulos. Y todos estos propietarios son secretos industriales, etc. Bueno, la forma de los dispositivos depende fuertemente de lo que hay a su alrededor. Y las buenas prácticas de layout se vuelven más importantes ahora y deben ser aplicadas incluso cuando se requiere un emparejamiento más bien moderado. Hay que usar dispositivos unitarios y ponerlos en paralelo. Y hay que hacer que todos los dispositivos unitarios estén rodeados por las mismas estructuras, o sea, poner arreglos, ¿cierto? Y poner arreglos alrededor, que no necesariamente vamos a utilizar. Estos son los dispositivos dummy y que finalmente no conectamos, pero sirven para que todos los transistores vean lo mismo a su alrededor, ¿cierto? De hecho, hay nuevas técnicas de layout que hacen, que requieren en las nuevas tecnologías que todos los transistores estén ubicados a la misma distancia y que al final mantengan un patrón de este estilo y lo único que cambia son las conexiones entre ellos. La verdad es que se vuelve bien interesante el futuro. ¿Qué más? Respecto a la disparidad. Tenemos aquí el emparejamiento, ¿cierto? En una tecnología CMOS de 90 nanómetros. Lo mismo aquí. Aquí en un dispositivo de ancho 1 y de longitud 0,5. Y en este ancho 0,2, longitud 0,1. O sea, estamos hablando de un dispositivo más chico. Fíjense cómo empeora. Esto es VN, VP. Lo que están sacando aquí básicamente son VGS más VOV, ¿cierto? Esto es lo que están obteniendo aquí. Y cómo el VGS más VOV cambia, cómo la dispersión aumenta considerablemente cuando hacemos dispositivos más chicos. Y fíjense, el mismo W partido por L, solo que el W es más chico y el L es más chico. Entonces en transistores muy pequeños la disparidad es mayor que las variaciones entre los rincones de proceso. Y eso hace mucho más difícil el diseño, ¿cierto? Veamos cómo enfrentar la disparidad. En diseño digital la disparidad es un problema relativamente nuevo porque están diseñando circuitos con cada vez más transistores, donde hay más caminos críticos tal vez. Y
más caminos que compiten entre ellos. Y, y si hay un camino que tiene transistores muy rápidos y otro que tiene transistores muy lentos, van a haber serios problemas de timing dentro del chip, ¿cierto? Entonces este es un problema relativamente nuevo en el área digital, tiene gran impacto en el desempeño máximo del circuito, impacto en la producción, en la metodología de diseño, y que es muy diferente en el caso del caso analógico, porque en el caso digital nos tendríamos que preocupar del emparejamiento de millones de dispositivos. En analógico, la disparidad ha estado siempre presente y los diseñadores de circuitos analógicos siempre se han preocupado de la disparidad, ¿cierto? De hacer técnicas de cross-coding, donde estos dos representan un transistor del par, estos otros dos representan otro transistor del par. Hay muchas opciones y soluciones potenciales. Técnicas de layout como esta, calibración, emparejamiento dinámico, usar más áreas, etcétera. Usualmente nos preocupamos del emparejamiento desde unos pocos transistores hasta algunos cientos, no de millones, como en el caso digital. ¿Cuál será el final entonces? ¿Será el costo el fin real del camino? Aquí este es un gráfico que muestra el precio por circuito integrado cuando se requieren producir 100.000 al año, 1 millón al año o 10 millones al año. Y aquí se ve que cuando queremos fabricar 10 millones al año, nos vemos beneficiados por tecnologías más chicas. Aquí digamos que son procesadores Intel o celulares que se venden mucho más que esto, ¿cierto? 1 millón al año y tal vez lleguemos a... Hay cierto un mínimo por aquí. Y para 100.000 piezas o 100.000 circuitos integrados al año, no nos conviene ir más allá de 0,18 micrómetros, ¿cierto? Esto está referido a un chip de 30 milímetros cuadrados en tecnología CMOS de 120 nanómetros. Entonces tal vez el costo es el fin real del camino. Bueno, lamento que las últimas clases no hayan sido en persona, pero ustedes saben, mi oficina está abierta si quieren ir a conversar cualquiera de estos temas. Ha sido un gusto tenerlos como alumnos y nos vemos en el proyecto y en el examen.